Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos 6 al 12. Dice la palabra de Dios en el subtítulo de la versión Reina Valera 1960, Jesús ante Herodes. Dice la palabra del Señor Jesús. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Estamos, hermanos, en el día 14 de Nisan, durante la Pascua judía en Jerusalén. El Señor Jesucristo fue arrestado, recuerden ustedes, de noche en Getsemaní y llevado ante Anás y luego ante Caifás para ser juzgado de noche. Luego, al amanecer, fue juzgado por tercera vez en dependencia del Sanedrín por Caifás y los suyos. Todos estos juicios, hermanos, eran ilegales, según las leyes hebreas, que prohibían juicios en días festivos y nocturnos. En el tercer juicio, realizado de día por el Sanedrín, el Señor Jesucristo fue condenado a muerte por el delito de blasfemia, que según la ley hebrea le correspondía la muerte por lapidación. Pero como estaban bajo el dominio y jurisdicción del Imperio Romano, los judíos no podían ejecutar aquella sentencia. Así que para solucionar este inconveniente legal, fueron donde el gobernador romano Poncio Pilato para realizar un cuarto juicio a Jesús, con el fin de que lo condenara a muerte lo antes posible, según las leyes romanas. Pero los del Sanedrín mintieron, presentando ante él otras acusaciones diferentes a la blasfemia, la cual ellos habían determinado como causa de muerte. Poncio Pilato, al examinarlo privadamente, lo halló inocente. Pero la muchedumbre y los del Sanedrín, al ver la resistencia de Pilato de condenarlo, acusaron a Jesús de andar causando problemas en varias regiones, desde Galilea hasta Judea. Y al oír Pilato la palabra Galilea, vio una opción de zafarse de este enredo y decidió derivar el caso a Herodes Antipas para no tener que tomar una decisión. Entonces dice la escritura ahí en Lucas capítulo 23, versículos 6 y 7. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Efectivamente, Jesús vivía en Nazaret de Galilea. Pilato entonces se tomó de esto para enviarlo al tetrarca Herodes, que tenía jurisdicción sobre ese territorio. Y justamente en aquellos días se encontraba en Jerusalén. La idea de Pilato era dar un paso al lado y que Herodes viera el asunto y lo juzgara. Con esta decisión le hacía caso también a su mujer, que le había enviado un recado de que no se metiera con Jesús. Había una razón jurídica también para esta determinación de Pilato. Los gobernadores romanos no podían juzgar fuera de su zona y Galilea no era zona de jurisdicción de Pilato. Pilato tenía poder para juzgar a Jesús si el supuesto delito había ocurrido bajo su jurisdicción. Existía legalmente la posibilidad de extradición en caso necesario. Y Herodes Antipa, al gobernar sobre Galilea, tenía autoridad para juzgar a Jesús si hubiera cometido algún crimen en Galilea. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pilato? Para zafarse de la situación, sencillamente aprovechó la mención hecha por los del Sanedrín, que Jesús había andado diseminando esta enseñanza por Galilea y que era de Galilea, para ceder el caso entonces a Herodes Antipas,
que era gobernante de Galilea. Y así desprenderse del caso o posiblemente buscar apoyo en Herodes Antipa sobre la inocencia de Jesús. Y si Herodes lo hallaba culpable, bueno, que lo condenara entonces Herodes y Pilato quedaba libre de eso. Pilato entendía que Jesús era inocente e intentó liberarlo, pero al ver mucha oposición de las autoridades judías a su decisión y comprender que el asunto se le escapaba de las manos para su propio perjuicio, prefirió continuar con la farsa y sacrificar a un inocente manteniéndolo en juicio, y así mantener la paz con lo del Sanedrín. Fíjense ustedes que Pilato no juzgó con justicia romana, no tuvo misericordia ni escrúpulos para sacrificar a un inocente y más bien cuidó de su reputación ante las autoridades religiosas judías y por supuesto de no ser acusado ante el emperador por dejar libre a uno que se declaraba rey dentro de la jurisdicción del Imperio Romano y eso era grave. Pilato esperaba que Herodes Antipas resolviera el tema y lo declarara inocente, tal vez. Y si hubiera habido un crimen en Galilea, el tetrarca lo encarcelara y ejecutara. Además, si Pilato lo liberaba o lo sentenciaba a muerte sin consultar a Herodes, podría ser acusado en Roma de no respetar a Herodes, que tenía jurisdicción sobre Galilea y que además estaba ahí mismo en Jerusalén. ¿Y quién era este Herodes Antipas? Fíjense usted que era hijo del rey Herodes el Grande, aquel que gobernaba la región cuando Jesús nació en Belén. Aquel Herodes el Grande que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años para poder así eliminar al futuro rey. Y Herodes Antipa era hijo de este Herodes el Grande. Su nombre, Herodes Antipa, y no era realmente rey, sino que tetrarca de Galilea y Perea. Aunque se le llamaba rey, a esa altura llevaba alrededor de unos 30 años gobernando, después de la muerte de su padre. Este fue quien mandó a arrestar y decapitar a Juan el Bautista, porque Juan lo reprendía por haberse casado con su cuñada Herodías, la esposa de su medio hermano Felipe. Herodes Antipa deseaba sexualmente incluso a la hija de su mujer Herodías, que también, posiblemente, si era hija de su hermano Felipe, era su sobrina. Era un hombre corrupto, sensual, ambicioso. Herodes Antipa y su familia no eran judíos de pura sangre, aunque gobernaban sobre los judíos y profesaban la religión judía, más bien por conveniencia política y también porque unos 150 años antes, los idumeos o edomitas, de donde pertenecía Herodes Antipa, fueron obligados por un rey a convertirse al judaísmo. Herodes, como te decía, era edomita, descendiente de Esaú, de Edom, el hermano gemelo de Jacob o Israel. Por tanto, Herodes Antipa no era israelita, era derivado de Esaú, del hermano de Jacob. Roma puso a Herodes el Grande como rey de Judea en el año 37 a.C. aproximadamente, porque Herodes el Grande, el padre de Herodes Antipa, era leal a los romanos. Desde entonces, su familia, los herodianos, gobernó distintas regiones bajo el control del Imperio Romano. Por eso Herodes Antipa fue un tetrarca romano, no un rey legítimo según la tradición judía. Algunas veces Herodes Antipa, que gobernaba sobre Galilea y Perea, subía por razones políticas a Jerusalén, y esta había sido probablemente una de ellas. Él iba a las fiestas, y como era fiesta de Pascua, allí estaba Herodes Antipa, hospedándose en el palacio de los Asmoneos, también llamado Palacio de los Macabeos. Y dice la escritura ahí en Lucas capítulo 23, versículo 8, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Al parecer Herodes ya no pensaba que Jesús era Juan el Bautista resucitado, como aparece ahí en Lucas 9:7, cuando dice la escritura que Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. En ese tiempo Herodes estaba temeroso entonces de que Jesús fuera Juan resucitado de los muertos. Pero a esta altura, ahí en Jerusalén, en la fiesta de Pascua, parece que ya no pensaba lo mismo. Tampoco indican estas palabras que todavía quería matarlo, como apareció ahí en Lucas 13:31, cuando le dijeron a Jesús, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Lucas ya había relatado que Herodes deseaba conocer a Jesús. Ahí en Lucas 9:9
Lucas había dicho sobre Herodes que dijo, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas refiriéndose a Jesús? Y dice la escritura en Lucas 9:9 que Herodes procuraba verle. Entonces aquí llegó la oportunidad para Herodes. Herodes Antipa hacía tiempo que quería tener un encuentro con el famoso Jesús. Dice Lucas que se alegró de ver a Jesús, seguramente porque había escuchado muchas cosas de él y deseaba conocerle personalmente, pero no porque estaba arrepentido de sus pecados, ni porque creyera que era el Mesías. Herodes Antipas quería que Jesús pudiera hacer tal vez algo así como un show delante de él, un show de poder delante suyo, y así deleitarse personalmente de los grandes poderes de este famoso hombre. Herodes Antipas esperaba ver alguna señal, un prodigio de parte de Jesús. Lo consideraba tal vez como un bufón o una persona que practicaba arte oculta y que en aquellos años divertían por entonces a las cortes reales. Los ricos de esa época querían ver señales, magia y prodigios, se divertían con eso. Pero la curiosidad morbosa los metió muchas veces a estos ricos en problemas con el mundo oscuro, con la magia, con la hechicería. Pero a ellos poco les importaba, como que les agradaba todo esto del politeísmo y de todas esas cosas medias oscuras. En todo tiempo, hermano, ha habido hombres que buscan conocer la historia de Jesús o de los cristianos, pero sus fines son otros. Mera curiosidad o para criticar algo, para criticar luego. Incluso muchas personas han entrado, fíjense usted, a la iglesia con un carácter semejante al de Herodes Antipas, sin fe en Jesús. Quieren estar con Jesús, pero no tienen fe en Él, realmente. Muchos han entrado a la iglesia buscando vivir experiencias místicas sobrenaturales, o bien ser testigos de sucesos milagrosos, o ellos mismos recibir un milagro, pero que no tienen ningún deseo real de ser transformados por ese poder. Muchas de estas personas no tienen conciencia de pecado, no desean arrepentirse de sus malas obras, pero dicen tener fe en algo superior. Quieren vivir esas experiencias sobrenaturales igual que Herodes Antipas para sentirse bien, gozosos, aliviados, sanados, fortalecidos, o simplemente para ser testigo de algo sobrenatural, pero sin arrepentirse de su maldad. Solo quieren ser parte del público que ve la obra del Señor. ¿Cuántos de esos hay por allí en las congregaciones? Y entran y salen de una iglesia y van a otra, y de iglesia y en iglesia, y una y otra vez en la misma, y vuelven, y sin mayores cambios definitivos. Solo buscan eso, simple conocimiento, simples experiencias, pero nada que involucre verdaderamente su transformación. Muchas de aquellas personas buscan adorar algo o a alguien, pero no entienden la verdad ni tampoco desean conocer ni vivir de acuerdo con esa verdad. Desean un favor pasajero, desean un milagro, se deleitan con vivir experiencias sobrecogedoras, algún ungimiento, alguna palabra profética, algo así como tener un buen baño de espiritualidad, pero nada más. Y al salir de allí no quieren cambiar nada en su vida. Olvidan cualquier compromiso realizado, olvidan la palabra que escucharon. Prontamente solo se acuerdan de lo que quieren acordarse y lo demás lo ignoran. Hay también aquellas personas que van a un lugar buscando experiencias sobrenaturales, pero si no lo logran, pero si no logran vivir esas experiencias místicas, se molestan, se enfadan. Luego hablan mal de aquellos sitios religiosos o de aquellos personajes populares que habían oído tan buenos comentarios. Tal como Herodes Antipas, que buscó tener una experiencia única con Jesús, pero cuando no logró nada, su reacción fue de rechazo. Hay personas así, hermano. Herodes había oído grandes maravillas de Jesús y pensó que tenía la gran oportunidad de tenerlo en forma privada para disfrutar de un buen espectáculo suyo. Solo eso. Pero se llevó una gran sorpresa. Herodes Antipas nunca entendió que Jesús era el rey al que había que inclinarse y someterse toda persona. Jesús no es solo una figura histórica que vale la pena contemplar, sino el maestro que nos enseña a vivir victoriosamente. Es Dios mismo que se hizo hombre, porque se compadeció de nosotros y por amor vino a cumplir su misión. Y dice la escritura ahí en Lucas capítulo 23, versículo 9, que Herodes Antipas le hacía muchas preguntas, pero Jesús nada respondió. Entusiasmado por querer saber esas cosas y conocerle más, le hizo muchas preguntas Herodes a Jesús. Pero para su decepción total, el Señor Jesús nada contestó. Y ningún prodigio milagroso hizo delante de él.
porque no se impresionaba por estar delante de un tetrarca del imperio romano, del imperio dominante. Jesús siempre será el Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque esté vestido de hombre. Dios no vino a mostrar toda su realeza en su primera venida, ni tampoco usó su poder para entretener a nadie, sino que vino a salvar al que nada merecía. Y aún hoy día, el Señor no usa su poder para entretenernos o para que tengamos una entretenida tarde espiritual en la iglesia o en algún sitio como este. Él no vino a revelar historias entretenidas que fueran impactantes a los reyes ni los súbditos. Él vino y viene a cambiar a pecadores que humillados estén dispuestos a arrepentirse y creer en Él. Nunca ha querido impresionar a nadie con un gran show artístico o espiritual. Fíjense ustedes que Jesús ante Herodes Antipas rehusó echar sus perlas delante de los cerdos. Así es. Mateo 7:6, el Señor había dicho, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Herodes no logró su objetivo. Jesús no echó sus perlas delante de él. Jesús no quiso darle sus perlas ni entretenerlo. Simplemente Herodes y sus soldados no lo intimidaban, no lo iban a obligar a hacer lo que él no quería. Aquel asesino de Juan el Bautista, Herodes Antipas, tampoco se merecía ninguna respuesta. Jesús nada le respondió a sus preguntas. Lucas, hermano, no nos dice ni una sola pregunta específica que le hizo Herodes al Señor, solo indica que fueron muchas preguntas. Sabemos, hermanos, que Dios oye todas las preguntas de los hombres, pero Él es soberano y responde solo lo que quiere, lo que a Él le conviene y que nos conviene a nosotros. Pero Él es soberano, Él va a tomar la mejor decisión para nosotros. Él no está obligado a responder todas nuestras preguntas, ni siquiera está obligado a responder una. Él suele guardar silencio. Los silencios de Dios tienen motivaciones que nos cuestan muchas veces comprender. No todo silencio implica que no habrá respuesta. Su silencio puede significar que debemos aún esperar. Pero también es cierto que el silencio de Dios puede significar que Dios no va a responder ahora ni va a responder después. Herodes Antipas, con frivolidad y altivez, deseaba oír respuestas llenas de sabiduría, de entendimiento del famoso Jesús. A Herodes y a todos aquellos que vienen con esa actitud y prepotencia ante Dios, con razones equivocadas totalmente, el Señor Jesús no tiene nada que decirle. Muchas veces nada que decirle. Dice el Salmo 138, versículo 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y el mismo apóstol Pedro, ahí en 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 y 6, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El que no venga humillado a la planta de los pies del Señor no puede esperar que Dios le responda a todas las preguntas. Los cristianos, hermanos, no tenemos por qué responder tampoco todas las preguntas necias que nos hacen acerca de nuestra fe. No estamos obligados a hacerlo. A veces lo mejor será callar frente a los incrédulos que no tienen ningún interés real por conocer la verdad. A veces quieren escucharnos hablar, pero es solo el morbo. Y luego usan mal las respuestas que nosotros damos para distorsionarlas a su modo. No significa que siempre debamos callar tampoco cada vez que seamos interrogados por un incrédulo acerca de nuestra fe. De hecho, el apóstol Pedro nos da un muy buen consejo en ese sentido. Dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hay una condición, aquel que nos demanda razón de la esperanza que hay en nosotros, no cualquier pregunta. Y en todo esto, hermano, el Señor tuvo que mantenerse manso, soportando gran humillación de mano de sus enemigos. Porque esto no era un interrogatorio
ejecutivo. Esto era un griterío y personas ofendiendo y nada de agradable. Pero él lo hizo por fidelidad al plan divino. Dice Primera de Pedro también capítulo 2 versículos 21 al 23. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El Señor podría haber dejado paralizado a Herodes, Pilato y toda esa muchedumbre, pero guardó silencio porque era tiempo de silencio, porque era necesario que el cordero reaccionara como tal, como un cordero ante sus asesinos, y no diera respuesta alguna a lo que Herodes le preguntaba sin mayor sentido. Herodes, hermano, el grande, el padre de este Herodes Antipa, no pudo matar al niño Jesús, ni pudo interferir con los planes de Dios 30 años atrás de este encuentro. Herodes el hijo, Herodes Antipa, se quedó sin ver ni oír nada. Y tampoco pudo intervenir con los planes de Jesús adulto. Su padre no pudo con Jesús niño, él, el hijo, no pudo con Jesús adulto. De principio a fin, el mal no pudo derrotar al bien. Y el plan de Dios encarnado en Jesús siempre venció sobre el mal, aunque a veces nos cuesta comprender cómo el Señor soportaba tanta humillación. Y dice la escritura en Lucas capítulo 23, versículo 10, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Y como una barra brava estaban allí los principales sacerdotes y los escribas acusando a Jesús de una y otra cosa para que Herodes Antipa lo condenara a muerte, metiendo con ello mucho ruido y ejerciendo violencia en ello y en contra de Jesús, porque estos judíos religiosos se creían hijos de Dios, celosos de la palabra de Jehová, pensaban que estaban en la senda correcta al querer eliminar a Jesús y no se daban cuenta que estaban totalmente equivocados, queriendo matar al verdadero Mesías, que según las escrituras lo esperaban por siglos. A Dios mismo encarnado no lo reconocieron a pesar de que se sabían las escrituras de memoria. Pero aún así, todo el mal que causaba toda esta gente, lo que le hacían y decían en su contra, sin sospechar siquiera, toda esta muchedumbre, esto del Sanedrín, estaban ayudando para que Dios aquel mismo día completara su perfecto plan único de salvación para los pecadores arrepentidos como nosotros. Y dice la Escritura, ¿no es cierto?, que están aquí los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. No siempre, hermano. Cuando el religioso siente pasión por lo que dice o hace es porque está en la senda correcta. No porque tu corazón late fuerte y tus ideas fluyen con rapidez y vehemencia, significa que estás en la perfecta voluntad de Dios. Hay que aprender a reconocer la voz de Dios, que a veces puede ser un silbo apacible, una voz suave. No porque creas que tus acciones tienen un origen religioso o son afines con algún texto de la Escritura. Implica que estás alineado perfectamente con el Señor. Hay que tener cuidado. Cuidado, pues, que no todo pensamiento de celo religioso proviene de Dios y es del agrado de Dios. No todo acto de violencia por defender tus creencias religiosas significa que es correcto. Los escribas y fariseos eran perfectamente conocedores de la palabra de Dios. Desde pequeños eran enseñados en las escrituras. Iban a cursos especiales con maestros expertos en la palabra, que le instruían paso a paso las escrituras. Se sabían los textos de memoria, pero aún así no supieron reconocer a Dios hecho hombre. Ni sus gritos, ni sus argumentos eran acorde a la voluntad de Dios. ¿Y por qué sucedió todo esto? Porque estaban ciegos a la verdad.
El diablo había cegado sus ojos para que no vieran al verdadero. Y sus obras, su hipocresía, consumía todo acto de espiritualidad y se desviaban cada vez más. Se comportaban como su padre el diablo, el acusador de los hermanos, acusando a Jesús de mentiras. Mentían sobre Jesús, difamaban su nombre, blasfemaban en contra de él. No querían definitivamente más sus enseñanzas ni sus reprensiones. Hasta se habían tapado los oídos cuando el Señor les había hablado para no oírle en otra oportunidad. Su fanatismo religioso y su vida espiritual no se reflejó en sus vidas. Estaban llenos de malas obras, de envidia, de ceguera, de necedad, de hipocresía. Fíjense ustedes, hermano, no todo aquel religioso que habla o predica con vehemencia está diciendo la verdad. Cuidado. Algunos erradamente aman a los que predican con vehemencia y gritan. Oíd bien el mensaje que predican. Examinad también lo que hacen. Por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura. Y examinad toda palabra. Desechad lo malo, retened lo bueno, dice la Escritura. Jesús se mantuvo pasivo en este quinto juicio ante Herodes, mientras sus acusadores intentaban validar los cargos. Herodes definitivamente no quiso juzgar, solo mostró una simple curiosidad por el caso. No tenía ningún deseo de hacerle un juicio formal a Jesús. Y dice entonces la Escritura ahí en Lucas capítulo 23, versículo 11. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. El show que Herodes esperaba de Jesús nunca ocurrió. Ninguna respuesta que anhelaba pudo obtener del famoso hombre de Galilea. Entonces por ello lo despreció y lo quiso humillar, para que todos lo vieran no como un grande, sino como alguien pequeño, con una falsa importancia. Por eso, burlescamente, le vistió con ropajes caros, mofándose de él, sabiendo que al enviarlo a Pilato, este gobernador romano podía condenarle a muerte como falso rey. Herodes no tuvo ninguna intención de juzgarlo ni declaró sentencia alguna. Simplemente lo desechó de su presencia. Sáquelo de aquí. Quiso que lo sacaran lo antes posible, sin antes, por supuesto, reírse a carcajada del Señor Jesucristo junto a sus soldados romanos. Herodes Antipas se burló de su creador sin saberlo y le vistió de una ropa de rey para reírse de él. Se negó a tomar la misión de Jesús en serio y respaldado por sus soldados romanos, consideró a Jesús irrelevante, merecedor de la reprobación de la alta sociedad dominante, la cual, con esta burla que le hizo con los soldados, para que fuera escarnio, para que todos se rieran de él. Y lo trágico, hermano, es que todavía en nuestros tiempos, la inmensa mayoría de la gente, rica o pobre, se niega a tomar a Jesús en serio. Hacen chistes, bromas, payasadas, toman su nombre en vano, se burlan de su palabra y de nosotros, sus seguidores. Muchos piensan que Jesús es alguien que sobra en su vida y que su desprecio no tendrá consecuencia alguna. Pero cuán equivocados que están. Ojalá se den cuenta a tiempo y esa es nuestra misión, que se den cuenta. Compartir este evangelio para que se arrepientan antes que sea demasiado tarde. Como alguien nos compartió también el evangelio a nosotros y nos dimos cuenta y nos arrepentimos antes que fuera demasiado tarde. Bienaventurados, hermanos, son los que han creído, los que profesan su fe en su vida diaria, siendo Jesús el Salvador y Señor de su vida, el eje central, el eje fundamental, la razón de vivir. La única esperanza realmente que tenemos de alcanzar una vida eterna feliz es con Jesús, nadie más. Grande será el lloro y crujir de dientes de Herodes Antipas y de sus burladores soldados romanos, cuando vean al Alfa y la Omega, al principio y al fin, al Todopoderoso, a Jesús glorificado en su trono de gloria, con sus ropajes reales resplandecientes y su corona. Grande será en aquel día su desesperación y vergüenza
por haberle escarnecido y humillado. Y grande también será el lloro y crujir de dientes de todos los millones de personas que se han reído del Señor y no le han reconocido como rey. Note por otra parte cuán fácil es para los incrédulos ponerse de acuerdo con otros incrédulos en aborrecer y despreciar a Cristo. Herodes rápidamente se puso de acuerdo con sus soldados para cometer todo tipo de infamia contra Cristo. Hoy por las redes sociales abundan las imágenes y videos burlándose de Dios y de su palabra y de los cristianos. Los que comentan neciamente se ponen de acuerdo en deshonrar el nombre de Jesús sin sospechar las terribles consecuencias. Y en cuanto a la ropa que le vistió Herodes Antipa al Señor, esa ropa espléndida o lujosa, pudo ser un manto característico de los reyes judíos. Esta vestimenta fue una burla apropiada por parte de la guardia romana de Herodes Antipa, según ellos. El motivo de esta vestimenta irrisoria de Cristo fue representarlo como rey de forma burlesca, como diciéndole, tú jamás serás rey de nadie. Cuán equivocados que estaban. Todos los soldados a cargo de la custodia del Señor Jesús desde que fue apresado en Getsemaní, como los soldados de Herodes y de Pilato, se burlaron también del Señor Jesús. En el mundo antiguo era común que los soldados se burlaran de los prisioneros de una y otra forma, sin tener ningún tipo de compasión ni respeto a los derechos humanos. Nuestro Señor Jesús no tuvo una justicia como la de nuestros días, donde en muchos países se respeta a los delincuentes o se respeta a los imputados. Pero el Señor, aún sin recibir ninguna condena, se burlaron de él y abusaron haciendo todo tipo de bromas pesadas y humillándolo. En la época de que tratábamos, no era raro ver fariseos y saduceos conspirando juntos para hacer todas estas cosas, para prender a Jesús Nazareno, para darle muerte, para burlarse de él. Y fariseos y saduceos eran enemigos, tenían doctrinas religiosas totalmente diferentes, pero se unieron para darle muerte a Jesús. Y en todas las épocas y lugares del mundo, un odio común liga a los que son en contra de Jesús. El odio a la cruz de Cristo, el rechazo al Evangelio del Señor. ¿Por qué? Porque a lo que Dios dice bueno, ellos le llaman malo. Y a lo que Dios dice malo, ellos lo quieren llamar bueno. En aquel día, 14 de Nisan, día de celebración de la Pascua judía, se unieron en un mismo sentir religiosos judíos e incrédulos romanos, que eran enemigos, en burlarse del Señor y ofenderlo de muchas maneras. Personas de las opiniones más opuestas o divergentes se ponen de acuerdo frecuentemente y forman causa común contra el Evangelio y los cristianos. ¿Por qué? Porque no les gusta, les ofende, les indica que está mal lo que hacen, que deben cambiar lo más pronto posible, que deben arrepentirse, que se han equivocado profundamente. Al burlarse de Jesús como rey, significa que Herodes Antipas no creyó que Jesús era rey. Se mofó de lo que se decía de él. Este tiempo con Herodes fue una pérdida de tiempo. No fue de mucha ayuda para los objetivos de Pilato de juzgarlo seriamente, para liberarlo, condenarlo definitivamente, pero obtuvo otros beneficios. Podemos deducir que cuando lo envió de nuevo a Pilato sin ninguna condena, Herodes podía tal vez haber pensado que este hombre estaba loco, nunca había sido rey de nada ni sería rey de nada. Y dice la escritura finalmente, Lucas capítulo 23, versículo 12, que se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Tras la muerte de Herodes el Grande, el padre de Herodes Antipa, el reino de Herodes el Grande se dividió entre sus cuatro hijos, llamados tetrarca, porque gobernaron en cuatro regiones diferentes. Arquelao, uno de los hijos de Herodes el Grande, fue destituido tras 10 años y Judea y Samaria pasaron a ser administradas por gobernadores romanos. Pilato fue el quinto en ese cargo. Pilato gobernaba sobre Judea y Samaria. Pilato gobernaba allí y Herodes Antipas gobernaba Galilea y Perea.
Lo que se sabe, hermano, es que Herodes Antipa era en realidad una persona muy grata a Tiberio, el emperador romano, y se dice que le servía de espía de sus representantes en la región donde gobernaba. Acusaba ahí a los que se estaban portando mal contra el imperio para que Tiberio los enjuiciara. A Pilato le convenía estar bien con este regalón del emperador que era Herodes Antipa. Y usó Pilato hábilmente el complicado caso de Jesús para lograr también una alianza política con el tetrarca. Herodes Antipa tenía la ventaja de su linaje monárquico y un cargo más duradero, mientras que Pilato era ciudadano romano, delegado del emperador, ocupando una posición creada para sustituir, fíjense ustedes, al medio hermano de Herodes Antipa que había sido destituido. Esto probablemente había causado tensión entre ambos, pero el juicio de Jesús los llevó a cooperar mutuamente, ya que compartían autoridad sobre el caso. Hermano, no sabemos cuál era la causa de esa enemistad entre Pilato y Herodes Antipa, pero cualquiera que hubiese sido quedó olvidada tan pronto como los dos adversarios tuvieron ante sí una víctima a quien ambos no apreciaban. Fueron ellos reconciliados y surgió una amistad del crimen del cual fueron ambos partícipes, sin juzgar como era debido según la ley romana. La nueva amistad de ambos no surgió de la justicia, fíjense ustedes, sino de la injusticia contra un hombre, contra Dios en este caso. Hermanos, ¿se puede hacer amigos en la maldad compartida? Claro que sí. Debemos cuidar con quienes hacemos pacto. Debemos cuidar con quienes cultivamos amistad y saber cuáles son los fundamentos de ella. ¿Qué es lo bueno que nos ha unido? Para que no sea una amistad basada en ser cómplice del pecado. Cuidado con quien hacemos amistad. La movida de Pilato, hermano, de consultar con el ambicioso Herodes hizo que el tetrarca se sintiera reconocido en sus funciones, le mostró una señal de respeto en Jerusalén, pero a su vez el que Herodes Antipa le devolviera ahora el caso de Jesús a Pilato y se diera que éste determinara el resultado del juicio, también otorgó reconocimiento al gobierno de Pilato. He ahí la unión que se produjo. Ambos se honraron uno a otro a costa de cometer injusticia sobre el imputado, el Señor Jesús. Un verdadero ping-pong político estratégico que trajo beneficios políticos para ambos, típico de los políticos. Se arreglaron entre ellos. Y el pueblo, y en este caso el Señor Jesús, no recibió ningún tipo de justicia. Ninguno se esforzó realmente en hacer justicia. Solo mera formalidad, repleta de indolencia, de injusticias contra el Señor Jesús. A ellos les daba exactamente lo mismo crucificar a un prisionero inocente. Se dejaron también llevar por las influencias del Sanedrín y su muchedumbre de adeptos. Pero tengamos cuidado. No todo eso se lleva livianamente, hermano. Dios pone las autoridades, las pone todas las autoridades. Y a cada uno les pedirá explicaciones y enjuiciará a todo aquel que estando en un puesto de poder haya ejercido su cargo de mala forma. Especialmente jugando con la vida y el bienestar de las personas, causando sufrimiento, dictaminando incluso cárcel injusta, azotes o muertes inocentes como hicieron estos dos, Pilato y Herodes. Dios, hermano, no tendrá por inocente al culpable de todos esos atropellos. Que toda persona que escucha y que está en algún grado de autoridad cuide sus pasos, porque será juzgado por Dios, porque esa autoridad por Dios le fue dada. Y mientras tanto, el Señor esperaba pacientemente que todos estos malvados hombres se pusieran de acuerdo pronto para condenarle a muerte. Eran 14 de Nisan y el día avanzaba en su mañana. Eran aproximadamente entre las 7 y 8 de la mañana. Y a las 3 de la tarde, el Cordero de Pascua debía ser sacrificado. Y ahí estaba nuestro Jesús. Y ahí estaba nuestro Señor, el Cordero de Dios, que en esa Pascua cumpliría toda la escritura del Cordero enviado por Dios para quitar de una vez y para siempre el dominio del pecado y salvar a los arrepentidos que con fe vinieran a Él tomando tan valioso regalo divino. Y mientras tanto, de un lado para el otro, Dios hecho hombre fue llevado, atado por los soldados, y la turba enfurecida daba gritos para que aquel fuera muerto lo antes posible.
mientras nosotros, aún sin existencia, sin saber nada de todas estas cosas, el Señor Jesús, por nosotros, era llevado, atado y humillado de un lado para el otro, para cumplir su gloriosa misión de salvar a pecadores tan despreciables como nosotros. Él se hizo despreciar por sus enemigos, se hizo padecer de todo tipo de injusticia, para que nosotros fuéramos para siempre apreciados. El despreciado por los hombres, para que hombres despreciables fueran apreciados en el reino divino de Dios. El Señor Jesús se hizo despreciar y tomó para sí la burla y el desprecio que nosotros merecíamos y la cambió por misericordia y esperanza. Guardó silencio, no cedió a las presiones de sus jueces, no intentó librarse de la situación. Todo lo hizo por amor a toda la humanidad. Gloria al nombre de Jesús y a todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque necesitamos conocer los detalles de lo que te pasó. Porque en nuestra vida diaria nos vemos enfrentados muchas veces a injusticias, a burlas, a desprecios, a ilegalidades que se cometen contra nosotros. Pero cuando te miramos a ti, firme en tus convicciones, Señor, firme al compromiso de terminar tu plan, nos hace meditar. No solo en lo grande que fuiste con nosotros, en lo misericordioso, en tu gran amor, sino para que tengamos ejemplo en todo. Que en nuestras pequeñas cosas de la vida diaria y en nuestras grandes cosas tengamos presente que el Todopoderoso Dios no se dejó amedrentar ni cambió sus planes a última hora, sino que firme hasta el final soportó todo tipo de humillaciones. Te agradecemos en todo esto por tu palabra, Señor Jesús. En tu nombre, oh Dios. Amén.